Hola, soy Erkan Karahan. Desde que la humanidad se volvió sedentaria, ha construido y habitado numerosos asentamientos interesantes. La mayoría de estos asentamientos interesantes fueron creados por necesidad, y algunos por elección, y por supuesto, están fuera de las normas a las que estamos acostumbrados. En este video veremos 10 asentamientos interesantes donde vive la gente. La característica más importante de estos asentamientos es que todavía tienen residentes permanentes hoy en día. El archipiélago Svalbard, que pertenece a Noruega, se ha vuelto bastante popular en los últimos años gracias a los cruceros que viajan al océano Ártico. Longyearbyen, centro administrativo de Svalbard, es el asentamiento más al norte del mundo con más de 1000 habitantes. En resumen, es la ciudad más poblada en el extremo norte. Esto por sí solo ya la hace bastante interesante. Esto se debe a que en las islas Svalbard hay más osos polares que personas. Por eso, por ley, todos los residentes deben portar un arma. Pero lo más extraño es que en Longyearbyen está prohibido nacer y morir. Cuando las mujeres embarazadas se acercan a la fecha de parto, son enviadas al continente, es decir, a Noruega, y allí dan a luz. También envían a Noruega a las personas que se espera que mueran en un futuro cercano. Incluso si ocurre una muerte inesperada, los cuerpos son momificados y enviados a Noruega, porque el efecto del permafrost en Longyearbyen impide que los cuerpos muertos se descompongan y se mezclen con la tierra. Esto genera dos situaciones indeseadas. La primera es que los virus pueden conservarse durante años y esperar a descongelarse algún día. La segunda es que los cadáveres que no se descomponen se convierten en un objetivo importante de alimento para los animales salvajes. Esto también provoca que los animales salvajes se acerquen constantemente a los asentamientos humanos. Por eso, desde hace aproximadamente 100 años está prohibido morir en Longyearbyen. China es conocida por sus productos pirata o de imitación. Igualmente, se sabe que han construido ciudades falsas dentro de sus fronteras. Se han creado réplicas exactas de varios destinos turísticos como París, Nedie, Nueva York y Holanda, invirtiendo mucho dinero. Y lo más llamativo de todos estos es el pueblo de Harstad. Harstad es un pueblo muy turístico en Austria, conocido por su belleza natural, con una población de 800 personas y llamado el paraíso en la tierra. La empresa metalúrgica más grande de China, Minmetalsland, decidió hacer una copia exacta de este pueblo turístico que está en la lista del Patrimonio Cultural Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El Harstad falso, terminado en 2012 y abierto al público, costó cerca de $1.000 millones. Por su parte, los austriacos tienen sentimientos encontrados sobre la copia de uno de los lugares más famosos de su país. Algunos piensan que los chinos están violando las leyes internacionales. Otros dicen que estas tácticas mantienen viva la original y expresan que están contentos con este proyecto. Porque después de que se abrió la copia de Harstad en China, hubo una explosión de turistas chinos en el original en Austria. Lo más interesante es que en la inauguración de la copia de Harstad en 2012, el entonces alcalde del original en Austria, Alejandro Schütz, asistió junto con una delegación. Alejandro Schütz, acuerdos mutuos con las autoridades chinas. Algunos habitantes de Harstad dijeron que se sentían orgullosos de que su pueblo fuera copiado, pero también agregaron que se debería haber pedido permiso a los dueños originales de los hoteles y tiendas copiados. La ciudad de Matmata, ubicada en Túnez, fue construida por habitantes bereberes en el año 1200 y desde entonces ha sido habitada de manera permanente durante más de 800 años, usándose aún hoy para su propósito original. La tierra en Matmata es lo bastante blanda para excavarse con herramientas manuales simples, pero también resistente para durar siglos. Además, protege del calor extremo y las bajas temperaturas, permitiendo que la gente se estableciera allí. Este asentamiento, en armonía con la naturaleza, destaca hoy como uno de los lugares más singulares del mundo. De hecho, este lugar era poco conocido incluso en Túnez, el país al que pertenece hasta hace unos 60 años. En 1969, tras 22 días de lluvias torrenciales, casi todas las casas quedaron inundadas y el lugar fue noticia nacional. Durante estas lluvias, algunas casas se derrumbaron.
El gobierno de Túnez creó un nuevo asentamiento para los habitantes de Matmata y construyó edificios de estilo moderno, pero muy pocas personas aceptaron mudarse a estas nuevas casas. Matmata hoy en día debe su fama mundial a las películas de Star Wars. Varias escenas de Star Wars Episodio 4. Una nueva esperanza se filmaron en esta ciudad. Después de que se estrenó la película, también se convirtió en un lugar turístico de fama mundial. Cuando se hizo popular por el turismo, empezó a recibir migración de regreso. Hoy en día, aproximadamente 2,000 personas viven en Matmata. El pueblo de Bidir en Alaska es el único lugar donde todos sus habitantes viven en un solo edificio. En los últimos años también se ha vuelto bastante popular en las plataformas de redes sociales. Torres Baggage es un edificio de 14 pisos con 150 departamentos donde viven todos bajo el mismo techo. En este edificio hay todo lo que un pueblo necesita. En Torres Baggage, donde viven unas 300 personas, hay supermercado, oficina de correos, iglesia, escuela, clínica, hotel, restaurante, centro administrativo y comisaría con 3 oficiales. También hay túneles de seguridad que se usarían como refugio en caso de un posible desastre. Japón es de los países con mayor disminución poblacional en el mundo. La razón principal de la disminución de su población es la drástica caída en las tasas de natalidad. Mientras bajan las tasas de natalidad, la esperanza de vida sube. Por todas estas razones, en algunas zonas del país no se encuentra ningún niño, ni siquiera una persona joven. La disminución poblacional reduce oportunidades laborales y sociales. Por ello, muchas familias y los jóvenes se van a ciudades buscando mejores oportunidades. El pueblo de Nagoro, en la isla de Shikoku, que se encuentra justo al sur de la isla principal de Japón, también ha sufrido por la disminución de población y migración con los años. La población del pueblo, que alguna vez fue de 300 personas, hoy ha caído a menos de 30. Una de las habitantes del pueblo, Ayo no Tsukimi, también nació aquí pero emigró a Osaka con su familia y pasó la mayor parte de su vida allí. Después de jubilarse, regresó a su pueblo. Para deshacerse de los cuervos que se metían con las verduras que cultivaba en su jardín, hizo un espantapájaros con una muñeca de trapo parecida a su papá. Al ponerlo en el jardín, sus vecinos, claro, también por efecto de la vejez, empezaron a pensar que la muñeca de trapo era su papá y le saludaban al pasar junto a ella. Después de un tiempo, por cada vecino que fallecía en Ayo no Tsukimi, decidió crear una muñeca similar a esa persona y ponerla en una zona del pueblo. En 20 años hizo unas 400 muñecas de tela. Nagora, esta vez gracias a las muñecas y a Internet, se convirtió en uno de los lugares más interesantes y extraños del mundo. Algunas personas dicen que con estas muñecas de tela el pueblo parece un set de película de terror. Este mapa que ven aquí es el mapa de densidad de población de Australia. La mayoría de la población vive en el sureste del país. El resto de la población también se concentra en las zonas costeras. Casi nadie vive en las partes centrales e interiores del país, porque esta zona no es muy adecuada para la vida humana. Claro, salvo algunas situaciones especiales. Estas situaciones especiales también dan lugar a asentamientos extraños como Coober Pedy. La ciudad de Coober Pedy, donde viven 2,500 personas, se encuentra a 850 kilómetros al norte de la ciudad de Adelaida. En el pueblo, todas las colinas que parecen pirámides de arena son en realidad casas. Coober Pedy es considerada la capital mundial del ópalo, una piedra semipreciosa. La gente se mudó a este pueblo debido a la minería. El nombre del pueblo significa hombre blanco en el agujero en el idioma aborigen. A pesar del calor insoportable del clima desértico, las casas bajo tierra ofrecen un espacio habitable a una temperatura promedio de 23 grados sin importar cuán variables sean las condiciones exteriores. No solo las casas, sino también las tiendas, negocios y edificios de servicios en Coober Pedy se encuentran bajo tierra. El más conocido es la antigua ciudad de Petra en Jordania, pero a lo largo de la historia de la humanidad han tallado las rocas para crear sus propios asentamientos. La ciudad de Setenil de las Bodegas, ubicada en la provincia suroeste de Cádiz, España, también es uno de los pocos lugares que aún están habitados y que fueron construidos excavando en las rocas. Su nombre en español también significa ciudad de roca. Setenil de las Bodegas cuenta con cerca de 300 habitantes.
se ha vuelto muy popular últimamente. Las calles donde se encuentran las casas que parecen estar aplastadas bajo enormes rocas ofrecen a los turistas una experiencia que nunca antes habían vivido. Santa Cruz de Isnot es una isla artificial en Colombia, del tamaño de 2 campos de fútbol, habitada por unas 1.200 personas. Es el lugar con la mayor densidad poblacional del mundo. En la isla todos son parientes y comparten 6 apellidos. En esta isla no hay vehículos motorizados ni oficiales de policía, porque aquí no ocurre ningún hecho que constituya un delito. Esta isla artificial se construyó como lugar de descanso para pescadores. Además, la tierra firme cercana a la isla es una de las zonas donde los mosquitos viven y se reproducen en gran cantidad. Los primeros colonos que querían pescar y vivir en un lugar sin mosquitos formaron a los antepasados de los actuales habitantes de Santa Cruz de Isnot. Existe un lugar en este mundo en el que vivimos que sorprenderá mucho a quienes creen que las utopías solo existen en la ficción de los libros. Y además está en la India, un país conocido por la pobreza de su gente. El proyecto Auroville, apoyado también por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, se puso en marcha en 1968. De hecho, un dato curioso, su fundadora, llamada Mirra Alfasa y conocida como Madre por los habitantes de Auroville, nació en 1978 en París, hija de una madre egipcia y de un padre judío ciudadano otomano, llamado Edirne. Mirra Alfasa falleció en 1973, pero su utopía aún continúa. Auroville, que es una ecoaldea, se llama un experimento de pueblo ideal dedicado a la unidad de las personas. Personas de todas las edades que han renunciado a todas las ambiciones en sus vidas, aquí comparten campos como hermanos en casas cuyas puertas nunca se cierran con llave. En Auroville nadie es consciente de la raza, religión o estatus social de los demás. De hecho, a ninguno de los que viven allí les importa en absoluto. Los habitantes de Auroville quieren ser un puente entre el pasado y el futuro y afirman pertenecer a toda la humanidad. Este asentamiento también es objeto de numerosos experimentos e investigaciones ecológicas, espirituales y sociológicas. La ciudad de Monemvasia, en la península del Peloponeso, Grecia, parece de hace siglos por su estructura protegida. Vista desde tierra firme, esta isla, que está conectada al continente por un corto camino, parece simplemente un enorme pedazo de roca. Pero en el otro lado hay una ciudad donde viven 20.000 personas. No permiten que los vehículos entren a la ciudad. Los grandes propietarios de edificios deben obtener permisos especiales para renovaciones. Definitivamente no permiten nada que pueda dañar la estructura de la ciudad. Monemvasia estuvo bajo la administración otomana durante muchos años. En ese tiempo se le llamaba Menevşehir, Benevşehir y Menekşe. Incluso hoy en día es posible ver las huellas del dominio otomano que duró muchos años. También es simbólicamente importante para la independencia de Grecia, porque cuando los griegos empezaron a rebelarse contra los otomanos, Monemvasia fue una de las primeras fortalezas en caer. Hoy en día es considerado uno de los mejores lugares para proponer matrimonio, tanto para los griegos como para las parejas jóvenes europeas. Quienes lo visitan casi siempre presencian una ceremonia de propuesta de matrimonio.